Y esta mañana vamos a depender del PowerPoint para ir viendo algunas diapositivas sobre el tema que aparece ahí en la primera diapositiva, elementos divinos que aparecen en la Gran Comisión. Hemos estado hablando sobre la Gran Comisión y también también hemos estado hablando del discipulado, y creo que es un tema que no vamos a soltar durante un buen tiempo hasta que como Iglesia pues tomemos conciencia de esta realidad que el Señor nos dejó en su palabra. Después de resucitar, Él se presentó a sus discípulos durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Y antes de marcharse, antes de subir al cielo, pues le dio esa gran comisión. Le llamamos Gran Comisión precisamente porque es universal, grande en cuanto a que Él ordenó a sus discípulos, bueno, grande en principio, como ya vimos en una pasada exposición, porque Él es el grande, el más grande de todo el universo, el Señor, delante de quien se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, dice, ¿no? Y entonces, pues, es grande también porque abarca a todas las naciones. Dice, haced discípulos a todas las naciones, o de entre todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y es grande también porque su presencia, esa comisión, se extenderá hasta lo último de la tierra, pero hasta lo último de los tiempos, ¿no? Y por eso dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es bueno que tomemos conciencia de estas cosas, porque estas cosas, de alguna manera, configuran la Iglesia. El carácter de la Iglesia se percibe, es y se percibe en la medida que se toma conciencia de lo que el Señor nos ha dado, ha hecho y quiere hacer a través de su Iglesia. Pero en principio quiero decir que la Gran Comisión no fue dada a creyentes meramente. Oído. La Gran Comisión fue dada a discípulos, sus discípulos. Dice que Él se presentó vivo a sus discípulos y estando allí en el monte, dice en alguno de los evangelios, antes de subir, pues dice que le habló a sus discípulos. Lo tenemos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, vemos rápidamente, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, aunque algunos dudaron. Entonces Él le habló a los discípulos. Si yo fuera un predicador de estos que andan para arriba y para abajo, diría, ¿cuántos discípulos hay aquí? Que se pongan de pie. Pobrecitos los que no se consideran discípulos, se quedan sentados y se quedan así como un poco apabullados, ¿no? Pero no creo que eso sea el mejor medio, ¿no? Yo creo que uno debe de preguntarse en razón de lo que oye. Esta Gran Comisión fue dada a sus discípulos. Y uno se pregunta, ¿soy yo un discípulo? Es la palabra la que desafía, la que de alguna manera interroga, ¿no? Interroga. ¿Eres tú un discípulo? Aunque nosotros podemos hacerlo en términos generales, pero no parece bien señalar en ese sentido, ¿no? Pues fue dada a los discípulos. Y nosotros sí tenemos que preguntarnos, ¿soy un discípulo? Y si no lo soy, pues no es que esta comisión no sea para mí, sino que tengo que pensar primero, antes de poner mano a la obra, en definirme delante del Señor como un discípulo. Y si no, pues mejor me levanto y me voy. Porque si no, seré un creyente, meramente. Como se suele decir, un calientabancos, ¿no? De domingo. Así que este primer punto es muy importante.
que fue dado esta gran comisión fue dada a sus discípulos. Ahora pasamos a la otra diapositiva. Dice, aquí vemos los elementos divinos en relación con esta gran comisión. Ahora, antes de avanzar, quisiera decir que la gran comisión aparece, ¿dónde aparece? ¿Dónde aparece? Por aquí, por esta banda. ¿Dónde aparece? Aquí en el Evangelio de San Mateo. ¿Pero dónde más? San Marcos, por aquí, por esta banda. ¿Dónde más? Juan, también, el Evangelio de San Juan, por esta banda. ¿Dónde más? Aparece en los 4 evangelios y aparece también en el libro de los Hechos. Lo iremos viendo poco a poco, ¿no? Pero esto es muy importante. No aparece solamente en el Evangelio de San Mateo. Hay como una cosa, como que es importante, pero en la medida que una palabra, que una sola palabra aparece mucho en un texto, entonces decimos, es que el tema es importante. Pero tratándose de un tema como este, de la Gran Comisión, que aparece en los 4 evangelios, al final de los 4 evangelios y al principio del libro de los Hechos, que es el libro que nos habla precisamente de la puesta en práctica de esta Gran Comisión, entonces es que para Dios tiene mucho valor este tema. Y nosotros tenemos que darle el valor que el Señor le da a este tema. Así que Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos hablan de la Gran Comisión. Y lo importante de este asunto es que cuando lo consideramos en cada una de las partes donde aparece, nos damos cuenta que hay aspectos diferentes que nos ayudan a verlo de una manera completa. Nos ayudan a ver todos esos aspectos y aprendemos lo importante que es el tema de la Gran Comisión. Ahora, empezamos a ver la Gran Comisión tal y como aparece en el Evangelio de San Mateo, que ya lo he leído antes, pero dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. La autoridad de Dios es un elemento que está presente en la Gran Comisión. La Gran Comisión, porque por eso se llama grande, porque Él es grande, el más grande, ha dado esa comisión a la Iglesia. La autoridad de Dios. Por tanto, consecuentemente, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas, otro elemento divino que está presente en la Gran Comisión, el nombre del Padre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Otro elemento divino. Lo que Él ha mandado, las cosas que Él ha mandado, lo que Él ha enseñado a lo largo de los 3 años que estuvo con ellos en el ejercicio de su ministerio, las cosas que yo os he mandado. Uno piensa, cuando ha leído ya todos los evangelios, en todas aquellas cosas que el Señor Jesús enseñó. Y sentándose, dice, estando en el monte, el sermón del monte, sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo la boca les enseñaba. Y no fue la única ocasión. Ahí enseñó muchas cosas, el sermón del monte enseñó muchas cosas. Capítulo 5, 6 y 7, capítulo 5, 6 y 7 efectivamente, pues son 3 capítulos llenos de enseñanzas de Jesús, muy importantes, esenciales, las más esenciales. Y después enseñó también muchas cosas. En 3 años, casi 3 años más o menos, le dio ocasión para enseñar muchas cosas. Pues ese otro elemento divino, que son las enseñanzas divinas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, la presencia del Señor con aquellos que cumplen o cumplimos la Gran Comisión es un elemento divino esencial para nosotros. A ver, tenemos aquí a un médico con nosotros. Ha necesitado una preparación muy, bueno, lo que exigen las leyes académicas
en ese sentido, ¿no? Y sin esa preparación no puede ejercer la medicina. Y así podríamos hablar de otras profesiones, en psicología o en la enseñanza también, ¿no? Bueno, pues sin esa preparación académica, con la titulación además que le otorga, por así decirlo, el derecho, pero la autoridad, para hablar con autoridad y para ejercer con autoridad esas profesiones, no pueden ejercerlo. Pero en relación con la Gran Comisión, sin estos elementos, no es posible llevarla a cabo, sin la presencia de Dios, sin tener en cuenta lo que Él ha enseñado, la presencia del Señor. Me gusta decir más la presencia del Señor, porque habla de la persona del Señor Jesús, que se hizo hombre, habitó entre nosotros y subió después, cuando resucitó, subió, dice, por encima de los cielos para llenarlo todo, Entonces, es importante esto. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto también es muy importante. No dice en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no son tres dioses, es un solo Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto del nombre vamos a encontrarlo también en el libro de los Hechos. ¿En qué nombre habéis hecho esto? Le interrogan los líderes espirituales a Pedro y a Juan por haber sanado a un cojo de nacimiento. ¿En el nombre de quién habéis hecho esto? Y ellos dijeron, en el nombre del Señor Jesús. Dice, y no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos. Él es la piedra que desecharon los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y él estaba hablando de lo que el Salmo 114, me parece que 114 dice acerca, es un salmo mesiánico. Entonces estaban atribuyendo esas palabras al Señor Jesús, el nombre. Y esto es muy, muy importante porque aquí nos habla de la Santísima Trinidad, un solo Dios que se manifiesta en tres personas diferentes. Por eso cuando llegamos al libro de los Hechos y dice, y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, ¿no dice eso? Lo dice en varias ocasiones, en el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 19, Hechos capítulo 2, dice, ¿qué hemos de hacer? Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Pues sale por ahí un grupo que se llama los de solo Jesús, porque no creen en la Trinidad. Los llamados unicitarios. Pero podría desarrollar esto un poco, pero por lo menos una referencia, ¿no? Es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y cuando se hace en el nombre de Jesús, Él representa la divinidad completa. El Espíritu Santo que ha llevado al pecador al arrepentimiento para que pueda bautizarse, creer en Jesús y que pueda bautizarse, y el Padre que es el que envió a su Hijo Jesús para llevar a cabo la obra redentora. Y cuando dice en el nombre de Jesús, Él representa la divinidad y no hay más. Y cuando ellos dicen que, por ejemplo, que es un mismo Dios que se manifiesta unas veces como Padre, otras veces como Hijo y otras veces como Espíritu, por menudo problemas se plantean aquí. Como yo le dije en cierta ocasión a uno en Facebook discutiendo sobre esto, ¿no? Pues tiene un problema. Porque cuando Jesús dice, por ejemplo, en su oración sacerdotal, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, si es el mismo Dios, ¿se está orando a sí mismo? Y cuando hablan del Espíritu Santo, que dice, el Padre enviará la promesa, Él os enseñará, Él os guiará, Él os hará saber las cosas que habrá de venir, y usa el pronombre personal para referirse a otro. Yo rogaré al Padre y os enviará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Bueno. Entonces se habla del Padre que envía al Hijo, del Hijo que ora para que envíen
envíe al Espíritu Santo, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son tres y un solo Dios. ¿Seguimos? Ahora, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Este es un elemento divino que acompaña. Mira, no importa, no hace falta que sea un Billy Graham, un gran predicador, un John Stott. El creyente más sencillo, como estáis aquí vosotros, como hemos tenido a nuestra queridísima hermana Rafaela, nuestro hermano Fan que va a prisión 2 y 3 y hasta a veces 4 veces a la prisión para ministrar. Yo, tú, cualquiera que toma conciencia de que es un discípulo de Jesús y está conversando y presenta a Jesús a un alma necesitada, tiene la autoridad de Jesús delegada por Dios el Padre y el poder para llevar a cabo la gran comisión. Esa es la esencia de la verdad de la evangelización, que no es cuestión de técnicas ni de métodos, que puede haber técnicas y métodos, pero por encima de todo eso, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y este término en griego es exousia, autoridad delegada por Dios el Padre y poder para llevar a cabo la gran comisión. Por eso es que sin darnos cuenta muchas veces damos un testimonio, o lo hemos dado, y recordamos de aquella persona que dice, aquel día que tú me dijiste esto, esto y esto, fue para mí, cambió totalmente para mí la panorámica de lo que yo creía. Fui convencido y acepté al Señor. Eso me llevó a aceptar al Señor. Y dices, ¿tú cómo es? Pues como dice la parábola, aquella parábola, dice que es como, el reino de los cielos es como un hombre que echó semilla en su campo y se fue. Dice, y la semilla creció, primero tallo, después hoja y después grano, espiga y grano en la espiga, dice, y creció, dice, y él no supo cómo. Él no supo cómo, porque el poder de Dios opera, obra en y a través de nosotros, en otras personas. Y así es como escribí un día una frase que me vino a la mente. El reino de Dios se está extendiendo en este mundo en su mayoría a través de las personas más sencillas, pero obedientes al Señor, que están predicando su palabra por todo el mundo. Más que por gente intelectualmente muy capacitada, teológicamente y en relación con otros conocimientos. El reino de Dios se está extendiendo a través de la predicación llevada a cabo por personas sencillas, más o menos preparación, pero que aman al Señor, que tienen pasión por el Señor, que sirven al Señor y que hablan a las personas que tienen a su lado que necesitan de un Salvador, de alguien que les perdone sus pecados, que les quite la culpa, el peso de la culpa, que rompa las cadenas de sus adicciones. Exousia, autoridad delegada por Dios el Padre y poder para llevar a cabo la gran comisión. Pasamos otra diapositiva. Sí, Dylan, pasamos otra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto ya lo he explicado, me he adelantado. Cada persona de la Trinidad tiene una función, esto sí hay que añadirlo, ¿no? Que cada persona de la Trinidad tiene una función en relación con la salvación. Por tanto, lo que se hace en el nombre del Dios Trino. Por eso, aclaro también que cuando celebramos la mesa del Señor, tenemos que tener también las cosas claras, aún los hermanas más sencillos, ¿no? Porque si decimos que cada persona de la Trinidad tiene una función en relación con la salvación, debemos entender que el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo ni tampoco es el Padre, que cada uno es quien es y tiene una función en relación con la salvación. El Padre no derramó su sangre, la derramó su Hijo, por eso era necesario que se hiciera semejante a nosotros, dice, para ser fiel sacerdote misericordioso, es decir, para participar en todo de la sangre y de la carne, a fin de llegar a ser eso, sacerdote misericordioso que se ofreciese por nosotros, ¿no? Entonces, cuando decimos, Padre, te damos gracias porque tú derramaste tu sangre,
cogerlo, ¿eh? No es así, ¿eh? Te damos gracias, Padre, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo. Jesús, ¿se puede orar a Jesús? Se puede orar a Jesús, aunque una vez escuché a un predicador muy apreciado que decía, ¿se puede orar a Jesús? Sí, bueno, pero es mejor seguir las instrucciones de Jesús. Oraréis al Padre, diréis, Padre nuestro que estás en los cielos, y en otro sitio dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. No hay problema. Es decir, Jesús, como dijo Esteban a la hora de morir, recibe mi espíritu, ¿no? Dijo algo así. Bueno, pero, y luego Espíritu Santo, ¿se puede orar al Espíritu Santo? Sí, pero Señor, que tu Espíritu Santo, en fin, vamos a guardar el orden escritural, ¿no? Sin ser tampoco en este sentido, sin llegar a extremos, literalismo, ¿no? Pero sí queremos cumplir con lo que la palabra del Señor enseña. Vamos con la siguiente. ¿Qué ha pasado? Estamos en la 3. Dylan, ¿estamos en la 3? ¿Ya? Como lo tengo aquí no lo veo y no quiero adelantarme y que vosotros no tengáis lo que yo tengo delante. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el final, hasta el fin del mundo. Y esta es en esta parte se destaca la presencia de quien envía con los comisionados. Algo he dicho ya. La extensión de su presencia en relación con el tiempo y con la historia. Todos los días, hasta el fin del mundo. Todos los días. Y yo disfruto mucho cuando, y creo que vosotros tenéis que disfrutar mucho también, cuando leáis el libro de los Hechos. Porque el libro de los Hechos es la puesta en práctica de la Gran Comisión. Y vemos todas estas cosas que vemos en la Gran Comisión vista en cada uno de los evangelios, las vemos cumplidas. Yo estoy con vosotros todos los días. Cuando Pablo sufre ese apresamiento en Jerusalén, que casi lo linchan allí, todos aquellos judíos religiosos y lo llevan, y si no llega a ser por aquel oficial romano que lo cogió, lo hubieran linchado, ¿no? Y dice que el Señor le apareció de noche en visión a Pablo y le dijo, Pablo, no temas, porque así como has dado testimonio en Jerusalén, es necesario que también testifique en Roma. La presencia del Señor con él le hizo respirar, le animó y sabía que esa presencia del Señor le llevaría a cumplir con ese propósito de testificar en Roma, aunque tuvo que pasar por un periplo, un viaje extraordinario, lleno de peligro y lleno de asechanzas de los judíos que se habían juramentado matarlo. Se habían juramentado y no comer hasta verlo muerto. Y le siguieron por todas partes, pero se escapó de sus manos, el Señor lo salvó. ¿Por qué? Porque le había dicho, como cuando dijo a los discípulos, navegad, pasemos al otro lado. Se levantó una gran tempestad, pero el Señor estaba allí en la barca, aunque estaba durmiendo, lo despertaron, Señor, que perecemos. Y el Señor con su palabra hizo que el viento amainara y que las olas se acallaran y pasaron al otro lado. Y luego cuando estuvo en Corinto también predicando, dice que se levantó una gran persecución allí, capítulo 18 del libro de los Hechos. Y ese hombre no era de palo, no era de piedra, tuvo miedo, tuvo temor. Y dice que el Señor le presentó de noche y le dijo en visión de noche, Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá su mano sobre ti para hacerte daño. Dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y así se levantó su ánimo y siguió adelante y estuvo en aquella ciudad por un año y 6 meses enseñando el Evangelio, predicando y enseñando la palabra de Dios. ¿Y qué vamos a decir cuando estuvo en aquella tormenta en alta mar que dice que era tan oscuro que no veían ni sol ni estrellas por 14 días y estuvieron a punto de perecer los 200 y pico pasajeros que iban y Pablo ahogado? Sin embargo, el ángel del Señor le habló de noche también y le dice, Pablo, no temas, porque nadie perecerá, ninguna
Dice, yo te he concedido la vida de todos los que viajan en la nave, dice, y ninguno perecerá, sino solamente la nave. Efectivamente, la nave se destrozó y ya estando cerca de la orilla y todos nadaron y fueron y posaron en aquella isla. La presencia del Señor. Aunque a nosotros, hermanos, no se nos aparezca el Señor y eso, que pudiera ser que sí, en situaciones extraordinarias, lo importante es que Él dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando no es una visión, es una palabra que el Señor te da, leyendo el libro de los Hechos, o orando, o por medio de algún hermano, siento decirte esto. Y sin entrar en exageraciones ni en abusos de este tipo, sabemos, porque lo sabemos, porque el Señor lo ha dicho en su palabra y nuestra responsabilidad es creer lo que Dios dice en su palabra. Amén. Seguimos y ahora entramos en Marcos, segundo evangelio. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16, 14, 18. Esta gran comisión que aparece aquí de esta manera necesitaría ser explicada y no voy a detenerme en eso porque emplearía mucho tiempo. Lo importante es que aquí el elemento divino que aparece en esta gran comisión es nuevamente en mi nombre. Y ya sabemos lo que significa en mi nombre, en el nombre del Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo que a mí me llama la atención de esta gran comisión son estos verbos, porque cuando Dios está con nosotros, no es que Él ha hecho algo en nosotros, sino que además se ha comprometido a hacer algo a través de nosotros. Y los verbos echarán, hablarán, tomarán y pondrán sus manos y sanarán, son los que nos hablan de la autoridad de los elementos divinos que nos proporcionan esa autoridad para hacer cosas que no se pueden hacer desde el punto de vista humano solamente, como decíamos antes acerca de la medicina, tiene su lugar, acerca de la abogacía y de la psicología y demás. Esto tiene que ver con la vida de fe en el Señor Jesús, esto tiene que ver con el discipulado, tiene que ver con la obediencia al Señor, tiene que ver con lo que Dios hace en y a través de nosotros. Y aquí donde dice echarán, hablarán, tomarán, pondrán sus manos, pues podemos poner otro tipo de verbos, como consolarán, exhortarán, enseñarán, animarán, y toda una serie de acciones que se llevan a cabo en el nombre del Señor y por el poder del Espíritu Santo. Cuando aparecen esas frases tan frecuentes en la epístola, empezando con el Evangelio, amaos los unos a los otros, enseñando unos a otros, alentándoos unos a otros y animándoos unos a otros en toda sabiduría, pues exactamente igual, ¿no? Pero en mi nombre, todo eso lo hacemos en mi nombre. No hay cosas que vamos a hacer en su nombre que son cosas que no se pueden hacer en su nombre, que están feas, que están mal, que son erradas o que están erradas. Tenemos que hacer las cosas que Él manda y la hacemos en su nombre y sale bien y sale bien, y cuando sale bien bendice a las personas. Vamos adelante. Estas señales seguirán a los que creen. Las señales son elementos divinos o un elemento divino que acompaña a la gran comisión cuando se ejerce en el nombre del Señor. Y en este sentido, señal o señales tienen un significado, llaman la atención y orientan siempre hacia Cristo. Él es el punto de referencia de toda señal genuina. Cuando salimos a la calle, cogemos el coche, nos vamos por donde nos da la gana. Seguimos las indicaciones
las señales, ¿verdad? Y en este sentido, cuando Dios hace algo en nuestra relación con la gente que necesita al Señor, a veces se producen señales que necesariamente no son extraordinarias, pero son señales que se producen a través del que evangeliza, del que habla, del que conversa del Señor, del que presenta al Señor Jesús a las personas, y esas personas son tocadas, como dije antes. Son tocadas, son convencidas de algo, son iluminadas por el Espíritu Santo, reciben una bendición, son edificadas. Y aunque no sean cosas extraordinarias, pero las personas las perciben como algo que viene de Dios, algo que estaban esperando pero que no habían encontrado, pero que ahora, aleluya, lo veo, como aquel sabio antiguo, ¿no? Que ¡eureka! He descubierto el misterio. He llegado a saber el problema. ¿Cuántas y cuántas veces nos hemos encontrado con personas así? Esto era lo que yo buscaba. A mí me pasó. ¿No te pasó a ti también? Esto era lo que yo buscaba. Lo estaba esperando por años, gracias al Señor que envió, en mi caso, Antonio Ramón. En el caso de Manolo Aguilar, ya con el Señor, diría, pues yo le hablé a él, aunque yo lo llevé luego al misionero y allí recibió a Cristo, pero me pasó un poco como le pasó a Andrés, que fue a encontrar a su hermano Pedro y lo llevó a Jesús. Así que unos nos hablábamos a otros y todos íbamos a lo del misionero y él es el que nos llevaba, nos guiaba a los pies del Señor, ¿no? Pero hay muchas señales, a veces imperceptibles para el mundo, pero muy perceptibles, con mucha confirmación en el corazón del que las recibe. Y tenemos que creer en eso, independientemente de que Él haga algo extraordinario, como hace un par de días creo que ocurrió con nuestro hijo David, que lo cuente cuando venga, si cree que es conveniente, ¿no? Pero a veces ocurren cosas también extraordinarias. ¿Cómo lo hago, Señor? ¿Cómo lo hago? Por favor, si tú no me echas una mano, si tú no... y el Señor lo hace. Y otras veces, si no lo hace, no es porque no nos quiera, no nos ame, sino seguramente porque tiene otro propósito al hacer las cosas de otra manera. Nunca debemos de desconfiar de aquel en quien hemos puesto nuestra confianza. Porque la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, si hay una cosa que nos habla, y hay muchas cosas que nos hablan positivamente de Dios, es su fidelidad. Que Él cumple su palabra, que Él cumple sus promesas. Seguimos. Señales ponen de manifiesto el poder de Dios. Echarán, hablarán, tomarán, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. De esto ya... Bueno, señales indican y señalan a Cristo, que es lo que decía antes, pero señales ponen de manifiesto el poder de Dios para realizar lo que el Señor quiera realizar en y a través de nosotros. Seguimos, ahora vamos con Lucas. Lucas, efectivamente. Lucas también aparece en la Gran Comisión. Dice el Señor Jesús, después de resucitar y presentarse a ellos, dice, y les mandó, dice Lucas, que se predicase en su nombre, otra vez el nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. He aquí, y aquí está otro elemento divino que aparece en esta gran comisión. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero en los otros relatos de la gran comisión no aparece, pero sí aparece en Lucas, por eso es que se complementan. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ahora sabemos que la promesa del Padre se refiere a la promesa del Espíritu Santo,
yo me voy, pero el Padre enviará al Espíritu Santo sobre vosotros. Ya veremos eso, ¿vale? Pero yo enviaré la promesa de mi Padre, se refiere al Espíritu Santo, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. El Espíritu Santo que llenará de poder a los discípulos. Ellos no tenían autoridad, no tendrían autoridad ni esa libertad, no estaban autorizados, no tendrían poder ninguno para predicar el Evangelio hasta que viniese o se cumpliese la promesa que el Señor Jesús le dio, de la cual Juan el Bautista ya había hablado. Eso se encuentra en Lucas 24, 49. Vamos adelante. Ahora, en el Evangelio de Lucas aparece el Espíritu Santo asociado con el poder de Dios. Y es lo que decía antes, sin el cual no hay gran comisión. Por tanto, ir a predicar el Evangelio sin ser conscientes de esta realidad puede desanimarnos mucho. Puede desanimarnos mucho. Así que tenemos que ir tomando conciencia de todas y cada uno de los aspectos que la palabra de Dios nos enseña en relación con la Gran Comisión. Porque de esa manera la cumpliremos como Dios quiere que la cumplamos y seremos eficaces. Y pienso ahora en todos los lugares donde se predica el Evangelio por parte de nuestra iglesia, pero pienso aún más en lo que podría ser si la iglesia como tal, cada uno lo lleva a cabo en su lugar donde vive, donde se mueve. Porque sin ese Espíritu Santo, ese poder, no se puede cumplir la Gran Comisión. Vamos con el Evangelio de San Juan. Ahí muchos piensan que no aparece la Gran Comisión, pero sin embargo aparece de una manera diferente y muy breve. Estando el Señor Jesús, habiendo resucitado, se apareció varias veces a sus discípulos y estando con ellos, dice, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Esa es la Gran Comisión, pero dicha de otra manera. Es que no se trata de que haya contradicción, porque la Gran Comisión no creo que la dijera el Señor solamente una vez y de una misma forma. Es posible que después de la resurrección, en distintas ocasiones, una fue en el monte, como dice en Galilea, y en esta ocasión, pues, se apareció en un recinto cerrado. Así que expresó la Gran Comisión de distintas formas. Y aquí dice, recibid. En el griego no dice recibid el Espíritu Santo, sino recibid Espíritu Santo, sin el artículo. Y dice, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Un texto que la Iglesia Católica Apostólica Romana pues se ha apropiado de él para afirmar la confesión auricular hecha a los pies de un sacerdote. Cuando yo estaba en la mili, recién convertido, era el año 67, estábamos en varias ocasiones cuando charla con el cura, con el pater, pues él siempre buscaba la discusión y el debate, sobre todo y siendo teniente, y en tiempo de Franco, pues ¿quién le iba a discutir al pater, al teniente? Pues nadie. Pero entonces siempre me acuerdo que él decía, bueno, algunos dicen, y tiraba la piedra, pero el Evangelio es claro, a quienes remitieren los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Entonces se presentaba como los únicos, los sacerdotes, que tenían la autoridad para perdonar pecados. Nadie más. Y eso lo decía tirando la piedra en relación con los llamados protestantes. Empezamos diciendo que recibir Espíritu Santo fue un acto simbólico. Algunos creen que en ese momento recibieron el Espíritu Santo.
los discípulos. Pero eso no tiene sentido a la luz del contexto bíblico más inmediato. El Espíritu Santo se recibe, primero se anuncia en los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de San Juan, aparte de otros lugares, pero ahí se habla mucho de eso. Cuando venga el Espíritu, Él hará esto y hará esto y hará lo otro, os conviene que me vaya, por lo cual está hablando de su muerte y de su resurrección, porque si no, no vendría sobre vosotros el Espíritu Santo y tal. Luego llega Pentecostés y viene el Espíritu Santo sobre ellos, pero el Espíritu Santo vino cuando Él ya se había ido al cielo, después de haber resucitado, ¿verdad? Entonces fue un acto simbólico, como cuando cogió el pan y el vino, así lo explica también John Stott en un libro suyo, y dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto todas las veces que lo comiereis, hacedlo en memoria de mí, y tomó también la copa. Fue un acto simbólico, no quiere decir, como también se dice desde la instrucción mencionada, que Jesús estaba diciendo que aquel pan y aquel vino se convertiría literalmente en el cuerpo, en la carne, en el cuerpo y en la sangre del Señor Jesús, sino que fue un acto simbólico anticipando en el caso de la cena del Señor, pues fue como la institución que Él llevó a cabo para que sus discípulos pues lo llevásemos a cabo a lo largo de todo el tiempo para recordar, hacer esto en memoria de mí, como un acto también simbólico. Y en cuanto a ese acto, dice, sopló sobre ellos y dijo, recibid Espíritu Santo, un acto simbólico que anticipaba el cumplimiento de lo que había de suceder el día de Pentecostés, cuando sí vino sobre ellos y se cumplió la promesa que le había dado. Y en cuanto a remitir y retener los pecados, se estaba refiriendo al hecho de que como ellos iban a predicar el Evangelio, en la medida que las personas oían y recibían el Evangelio al Señor Jesús, entonces ellos estaban, por así decirlo, autorizados para remitir o retener. Remitir los pecados en el caso de que la persona aceptara el Evangelio con todas las consecuencias. Entonces quedaban absueltos totalmente de sus pecados. En el caso de que no, pues tenían autoridad en ese sentido para retener, dejarlos como estaban, ¿no? En relación con esto, pasamos a esto ya lo he comentado, me adelanto, Perdón. Ajá. Vamos con la otra diapositiva. Dila. Entonces, lo que enseña la Iglesia Católica en este sentido tiene que ver con la confesión auricular hecha a los pies de un sacerdote. De esa manera las personas quedan totalmente, pues, en manos de la autoridad de los sacerdotes, que sería, para hablarlo muy largo, el hecho de que en el Nuevo Testamento no hay sacerdotes. En el Antiguo sí, pero en el Nuevo no. En el Nuevo solamente tenemos un sacerdote que es Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, que es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿no? Entonces, Calvino, leyendo a Calvino hace ya muchos años, el reformador Calvino, dice, que conocía la historia al dedillo, ¿no? Dice que en un principio, durante unos 3 siglos más o menos, en la Iglesia había la costumbre de confesar los pecados públicamente. Venían, pues yo tal, y entonces se producían situaciones muy embarazosas, porque algunos confesaban pecados muy escandalosos y escandalizaban pues a la gente, ¿no? Con eso. Entonces determinaron que no se hiciera así más públicamente para evitar esos escándalos que podían dar tropiezo a alguien, ¿no? Y determinaron que se eligiera 1 o 2, si la iglesia era grande, del liderazgo para que pudieran ir a estos pecadores a confesarle, estos hermanos que habían a decir, pues mira, he hecho esto, y que juntos orasen y de esta manera pues se fuesen liberados de su culpa, ¿no? Y ahí empezó el tema de la confesión auricular. Eso se estableció como norma y ¿sabéis lo que pasa? Incluso en la iglesia evangélica, que cuando se toma algo como norma y luego alguien pretende cambiarlo, eso no se puede cambiar. Es que eso lo hemos hecho siempre así.
Es que eso no se ha hecho nunca así. Pues si no se ha hecho nunca así, pues ahora se hace y no pasa absolutamente nada. Porque no es una cuestión de fundamental, esencial. Somos dados a acostumbrarnos y a sacralizar cosas que no deben ser sacralizadas, ¿vale? Así surgió la confesión auricular hecha a los pies de un sacerdote y también se instituyó como sacramento. De tal manera que si un sacerdote no te absuelve, pues te quedas con tu culpa. Pero atendiendo a lo que dicen las Sagradas Escrituras, que es la segunda parte de la diapositiva, todos estos versículos nos hablan de que cuando uno tiene sentimiento de culpa porque sabe que ha hecho mal, ni siquiera hace falta que se lo diga a nadie. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, dice el apóstol Juan, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Él, como sumo sacerdote, nos atiende y nos libera de la culpa. Cuando nosotros somos conscientes de que hemos pecado, tenemos culpa y se la confesamos. Por eso dice en otro sitio, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y liberarnos de toda maldad, limpiarnos de toda maldad. Pero si con todo y con eso necesitas ayuda, siempre puede haber un hermano o una hermana maduro o madura que pueden atenderte, escucharte, y eso se queda aquí guardado para siempre y el hermano o la hermana se va libre de su culpa. Todos esos textos que tengo ahí, si alguno quiere se lo paso, ¿vale? Se puede ver cómo cuando Simón el mago comete aquel gran pecado, ¿no? De querer comprar un don de Dios por dinero. Y cuando dice, venga, dame a mí y yo te doy dinero, le dice Pedro, dice, ¿cómo le dijo? Dice, en prisión de amargura veo que estás. Arrepiéntete de este tu pecado, quizás te sea perdonado. No le dice que vaya a confesarse con uno de los apóstoles. Arrepiéntete. Pide perdón a Dios y Él te perdonará. Bueno, ahí están esos textos. Vamos adelante. Y luego Hechos. Aquí también aparece la gran comisión. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús resucitado, después de haberle hablado durante 40 días acerca del reino de Dios. Dice, Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel en estos días? ¿O qué? Dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las ocasiones que el Padre puso en su sola autoridad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esta es otra forma en la cual el Señor dio la gran comisión a sus discípulos. Una vez más, pero de una forma diferente. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu y me seréis testigos. Interesante, ¿no? Porque cuando en Juan capítulo 16 habla de la venida del Espíritu Santo, dice que cuando venga el Espíritu sobre vosotros, el Espíritu de verdad sobre vosotros, dará testimonio de mí y vosotros también daréis testimonio. O sea que la consecuencia lógica de haber recibido, ser lleno del Espíritu Santo es hablar, testificar. No se trata de comerle el coco a nadie, se trata de hablar de lo que es una cosa que a nosotros nos entusiasma. Amamos al Señor, nos entusiasma el Señor, nos entusiasma su salvación, nos entusiasma su vida, sus enseñanzas, su palabra, sus promesas. Y hablamos. ¿O no? ¿No? Que sí, me seréis testigos en Córdoba, en la provincia, en Andalucía, en España. Amén. ¿Esto qué es? Ah, bueno, este es el resumen, que no he puesto resumen porque estaba todo tan apretado que no puse resumen, ¿no? Bueno, la primera, en San Mateo, autoridad, exousia y el poder del Espíritu
que aparece en San Mateo. El poder para hacer señales de San Marcos. El poder para predicar en San Lucas. La autoridad y el poder para perdonar pecados en San Juan, previa aceptación del Evangelio. El poder para el cumplimiento de la gran comisión en Hechos de los Apóstoles. Y tiene su cumplimiento a través, todo esto tiene su cumplimiento a través del Espíritu Santo. Pero el Dios Trino está implicado en esta santa, liberadora, perdonadora, consoladora tarea. Restauradora también, tarea. Amén. El Espíritu Santo, por estar implicado, es el que hace posible el cumplimiento de la Gran Comisión en el nombre del Padre y del Hijo. No solamente morando en el creyente, sino llenándole de poder para la misión. Poder para hablar y para testificar en momentos de paz, como nosotros tenemos, afortunadamente, pero también en medio de las amenazas y la persecución, como vemos en el libro de los Hechos, que tuvieron que abandonar sus casas. En la isla de La Palma abandonan sus casas, no es que la abandonan sus casas, se tienen que ir porque sus casas están totalmente destruidas por el volcán. Y a mí me duele cuando veo esas expresiones, esos rostros. Toda una vida, han perdido todo de trabajo de toda su vida, ¿no? A mí me duele y oro al Señor para que esta sea una ocasión en la cual puedan volver sus rostros al Señor, que busquen al Señor y que los creyentes que hayan cerca aprovechen para dar un testimonio de paz, cierto dolor también, ¿por qué no decirlo? Porque somos seres humanos, pero también de paz y de confianza y de esperanza en el Señor. Y puedan estos creyentes poder consolar. A lo mejor sabremos algunas noticias en un futuro próximo sobre esto. Y poder para vivir y para experimentar el gozo y la paz inexplicables del Señor en medio de las dificultades. Porque he dicho lo del volcán y todo esto, pero en Hechos, en Jerusalén, pues se dio el volcán de la persecución, muy pronto, y tuvieron, como dije, que abandonar sus casas. Y en el libro de Hebreos se dice aquella lucha que sostuvisteis cuando fuisteis iluminados, como dice que sufristeis el despojo de vuestros bienes. Sufristeis el despojo de vuestros bienes. Abandonaron todo y fueron esparcidos por Samaria, por Judea, por todas partes, ¿no? Pero dice que lo sufrieron con gozo. Entonces, a través del Espíritu Santo, no solamente cumplimos la Gran Comisión, sino que la cumplimos aún en medio de las dificultades. Dice, y todos los que habían sido esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hechos capítulo 8, y fue cuando el Evangelio llegó a Samaria, los enemigos del pueblo de Israel, pero que fueron beneficiados con la predicación del Evangelio de Felipe y también de los muchos que sufrieron esta persecución. Dice en Hechos 13:52, si no recuerdo mal, dice que los discípulos en medio de la persecución tenían gran gozo y estaban llenos del Espíritu Santo en medio de la persecución. Hechos 13:52, míralo si quieres. Entonces, a la luz de las consideraciones distintas, de las distintas versiones de la Comisión, vemos que es con el Espíritu Santo que se cumple y sin Él nada podemos hacer. Esa realidad debería llevarnos a hacernos algunas preguntas. ¿Cómo estamos en relación a esta verdad? Para comenzar, recordando, ¿soy un discípulo? ¿Qué podemos hacer al respecto para entrar más de lleno en el plan de Dios? Porque cuando leemos el libro de los Hechos vemos que esta realidad se da en un contexto de falta esa diapositiva ahí. La siguiente. Eso es. Dicha realidad se da en un contexto de oración,
obediencia y comunión. Comunión. 3 cosas que no pueden faltar. Aquí pongo fin a mi exposición y creo que podríamos entrar en un tiempo, en los días que vienen, de meditar sobre esto, de reflexionar sobre esto y de permitir, lo entrecomillo, porque ni tú ni yo somos nadie para permitir al Señor, pero ya sabemos que viéndolo desde el punto de vista de las demandas suyas, Él nos dice que nos dobleguemos, que obedezcamos, que hagamos esto, que hagamos lo otro, y es en ese sentido que yo digo, permitir que el Señor trate con nuestras vidas, con nuestros corazones, que nos haga tomar conciencia de estas verdades, tremendas verdades, que a muchos le están costando la vida en muchos lugares en este mundo, a muchos creyentes. Oración, obediencia y comunión. Vamos a orar. Un momento.